podcast de Un Té y lo que surja. Yasmina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con muchísimas ganas de arrancar nuevo programa. Como Oye. todos los miércoles, pero este miércoles es un miércoles especial. Empezamos con muchas ganas, pero también muy tristes, Yasmina, por los últimos acontecimientos que han sucedido en Marruecos, en nuestra tierra, este nefasto terremoto que ha sacudido nuestro país de origen y de alguna manera nos ha sacudido a todos. A todos, y es por eso que desde aquí también os queremos mandar un fuerte abrazo y la verdad que muchísimo apoyo. Como podéis ver, la bandera de Marruecos, no estamos allí, pero queríamos tenerlo un poquito presente en el estudio y bueno, porque es como si estuviéramos allí. Sí. Toda nuestra fuerza y todo nuestro apoyo, de verdad. Al pueblo marroquí. Sí. Y nada, oye, María, dejando de lado este tema, yo quería decirte que hoy me han preguntado, pero fíjate tú, qué casualidad, que si yo era feminista. ¡Wow! ¿Vale? Pero ¿qué término? Sí. Lo que pasa es que esta palabra está muy a la orden del día, porque claro, vemos el Ministerio de Igualdad, las leyes, el caso Rubiales, bueno, un fin de temas que dices, a ver, ¿de qué surge este término? Sí, es un tema que tiene mucha controversia, ¿no? Porque yo creo que es un tema que el feminismo o lo amas o lo rechazas, ¿no? Y es por eso que hoy contamos con la mejor para que nos hable un poquito de estos temas y muchísimos más, por supuesto. Nur Alamartis. ¿Qué tal, Nur? ¿Cómo estás? Muy bien. Por favor, muchísimas gracias por venir. Jamás, de verdad, pienso en ti, ¿no? Yo que te veía en las redes sociales y ahora que estás aquí con nosotras, la verdad que nos hace muchísima ilusión tenerte. Sí. Muchas gracias, chicas. Total. A mí me hace mucha ilusión ir al podcast de paisanas mías. ¡Ole! Con un té, Marruecos. No, me hace mucha ilusión estar aquí, hacerlo con vosotras y sobre todo porque... es que es tan bonito y tan reconfortante ver a mujeres de mi país hacer lo que estáis haciendo vosotras ahora mismo. De verdad, me emociona un montón. Y nosotras también. Nur, tú eres asesora jurídica, ¿no? En cuestiones de género, eres activista y también hemos visto que impartes tus propios cursos. Hija mía, ¿algo más? Eres un pack completo. Duermo mal. ¿Duermes mal? Compro de carnicerías halal Raif. ¡Ay, qué bueno, por favor! Porque sufro mucho si no tengo Raif en el congelador. Y entre otras cosas, pues nada, eso, que soy muy tanzawía para mis cosas. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien, o sea, que tus orígenes son marroquíes. Sí, o sea, por parte de madre, mi madre es tangerina y yo me crié en Tánger hasta los 18 años, nací y me crié allí. Y mi padre, mi abuelo había estado viviendo, era de la zona de Orán, ¿no? De la frontera entre Argelia y Marruecos, y de la parte del Rif, mi abuela. Vale. O sea que también soy rifía. Tienes un poquito de todo. ¡Ay, rifía como yo! Por fin viene alguien en el estudio rifeño, por por favor. Representando. Al Rif, sí. Efectivamente. Pero mi padre migró desde muy niño, entonces creció en Francia, entonces era francés de origen. Y, claro, entonces yo soy un poco... Francesa también. Sí, bastante. Tienes un poquito de todo. Porque de hecho mi padre hablaba Zamzert y hablaba francés, pero nunca nos enseñó a hablar francés. Entonces, Amazigha, entonces hablamos solo francés en casa para comunicarnos. Vale, y, bueno, que ya está bien, ¿eh? Que bien, qué guay. Oye. Pero sí, o sea, yo tengo un poco la herencia, o sea, mi propia vivencia como migrante, pero también la herencia de la de mi padre en Francia, entonces... Qué bueno, oye, es como mucha mezcla, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Hemos hablado de un poco lo que hacías, ¿no? Tu activismo y demás, pero ¿qué es lo que haces realmente en tu día a día, no? Porque lo he descrito y queda como muy en el aire... ¿Qué es lo que hace una activista feminista que asesora en cuestiones de género? Vale, pues os cuento. A ver. Claro, todo esto empieza porque yo decido que me quiero dedicar al derecho con perspectiva de género. Y cuando tú decías esto al principio, todo el mundo te decía, pero ¿cómo que con perspectiva de género? Te decían un poquito, pues eso no existe. O sea, o solo llevas casos de violencia de género como abogada o realmente... no tiene sentido, ¿no? Entonces yo cuando empecé a ver un poco por cuáles eran las salidas por las que se decantaba la gente en derecho, no me interesaba prácticamente nada de lo que hacían. O sea, no me interesa el derecho financiero, ni mercantil, ni... O sea, todas esas cosas no iban conmigo. Y yo había de hecho yo había decidido estudiar derecho porque me parecía que era la única manera de reparar
a las mujeres desde lo legal, ¿no? Que es importante. Entonces, el trabajo como asesora jurídica en género está basado en que muchísimas organizaciones por todo el mundo tienen planes de desarrollo de derechos de mujeres y de niñas y necesitan a personas que estén especializadas en las carencias y las necesidades para desarrollar esos derechos e implementarlos. Entonces, yo hasta hace nada estuve principalmente en una organización llamada Too Young to Wed, que es una organización americana especializada en matrimonios forzosos de menores y desarrollo de planes educativos para niñas en Afganistán, en Kenia y en países como la India o Nepal. Entonces, claro, lo que se basa es en desarrollar políticas públicas que se pueden implementar dentro de los propios países para que las niñas tengan acceso a los derechos a los que no tienen acceso. Madre mía, qué interesante. Oye, vamos a hablar de este tema en la segunda parte del podcast. Sí, porque ahora hacemos un retroceso un poco a lo inicial que estábamos, el mensaje que habíamos mandado a Marruecos. Y a mí me gustaría preguntarte, Nor, más personal, ¿cómo estás viviendo estos momentos post-terremoto? Ha sido terrible. O sea, creo que de repente he descubierto un dolor que no sabía que existía. Creo que nos ha pasado a muchos, que es como distinto a cualquier sensación. Y yo soy una indignada constante, o sea, yo estoy siempre enfadada, pero eso era como... de hecho, me pilló con un amigo en Navarra, en su pueblo, que me desperté al día siguiente y recuerdo que su madre me miró y me dio un abrazo y yo estaba en shock, o sea, no entendía nada. Encima, una de las cosas más fuertes que se sabe cuando se trabaja en zonas donde ha habido catástrofes y crisis humanitarias es que las cifras del principio siempre hay que multiplicarlas. O sea, cuando yo amanecí con la cifra de 600, claro, pero era obvio que era obvio que iba a ser muchísimo más. Entonces, muy traumático todo. También me hizo conectar de nuevo con cosas que creo que son necesarias en Marruecos. Y me hizo, te hace como un poco volver a lo que tú eres, ¿no? Y no deja de ser que... Y claro, no es lo mismo también que pase, yo qué sé, pues en la ciudad a lo mejor, porque esas zonas de montaña con esas casas de barro, ¿no? Y demás, que por supuesto preciosos y demás, pero claro, corres el riesgo de que sean más fuertes, ¿no? Hemos visto también, ¿no? Hace unos días que el gobierno de Marruecos rechazó, ¿no? la ayuda de muchos países. ¿Tú estás a favor de estas críticas que se le ha hecho a la gestión del terremoto? Yo dudo sobre algo que creo que es fundamental, sobre el que tenemos que hacernos las preguntas correctas ahora mismo. O sea, creo que esto es una catástrofe y una desgracia, pero al mismo tiempo nos está permitiendo empezar a hacernos preguntas importantes sobre cómo se está estructurando Marruecos y cómo se está preparando Marruecos para las cosas que pueden acontecer. Y esto es un debate importante, porque tenemos que saber qué pasa con las infraestructuras en Marruecos, qué pasa con el desarrollo de las zonas rurales, cuáles son las carencias que existen en estas zonas, que hacen que estos pueblos sean más vulnerables, que hacen que la falta de recursos normalmente que hay en algunas zonas ha repercutido directamente en cómo se puede ahora hacer la gestión. Entonces, ¿qué creo que pasa con esto? Y te respondo a esto también, es que creo que Marruecos no debería necesitar tanto de otro país. O sea, Marruecos es un país que podría autoabastecerse solo ante esto que ha pasado, lo que no significa que, por supuesto, la ayuda no sea importante y necesaria. Creo que... Pero, perdón, ¿crees que está siendo autosuficiente? Creo que no está siendo autosuficiente y creo que, de hecho, el problema de que no esté siendo autosuficiente debería permitir dejar cuestiones políticas de lado para aceptar ayuda humanitaria, porque estamos hablando de vidas de personas. Y ante vidas de personas el conflicto político debería pasar a un segundo plano. Si lo que nos prima es que la gente salga adelante, y lo que nos tenía que primar en las primeras 48 horas era que hubiese el máximo de rescates posibles, y si no había suficientes efectivos por parte de Marruecos, o sea, creo que allí hay que aliarse con quien haga falta. Y cuando digo con quien haga falta, es con quien haga falta, porque es la vida de la gente, no es el ego político de un país lo que tiene que primar. Y justo lo que tú dices, la vida de la gente, Nor, y es que sí que es verdad que Marruecos está de luto y nosotras como marroquíes también estamos de luto, pero
Desgraciadamente el racismo sigue existiendo y incluso hay gente que se mofa de esta catástrofe y bueno, pues le parece gracioso publicar comentarios y usar las redes sociales para hacer comentarios como estos que queremos ver en pantalla. Mira, el primer comentario, Mariam, a ver si nos lo puedes leer. Bueno, a ver, vamos a ver porque es que me cuesta hasta leerlo. El segundo, si quieres. Más excusas para entrar en España como refugiados, más delincuencia, más robos, más apuñalamiento, y un sinfín de historias. Otro. ¿Podemos pasar con las noticias importantes? O sea, es muy fuerte esto. No, pero otro, es que lo más fuerte es el tercero. Me la suda bastante que ponga pasta a su rey, que encima que los trata como una mierda, lo adoran todos. O sea, Nur. O sea, a mí lo que es que, bueno, como diga ejemplo, lo que me parece, me echan del estudio y me echan de aquí. Dilo tú, que eres la invitada. O sea, yo creo que es de una sinvergonzonería a estas alturas de la historia, que haya gente, pero esto yo creo que de verdad que supera el racismo, es la maldad. O sea, hay algo de no saber realmente cómo valorar la vida de los demás porque crees que la tuya es más importante. Pero es que mira en pantalla, a esto lo llamo yo selección natural. Mejor ellos que nosotros. Mejor ellos que nosotros, Nur. Sí, bueno, el supremacismo se organiza así. Es gente que piensa que su vida es más importante que la de los demás. Literal. Es terrible y de hecho lo peor es que esto está metido en la sociedad o sea, el problema de estos comentarios no es que existan, es cómo puede ser que no se avergüence nadie por escribirlos. De hecho, ese es el problema de España con respecto a la extrema derecha. Es que ha legitimado que la gente pueda decir cosas que son auténticas barbaridades simplemente porque de repente hay un señor que dice, claro, pues... ¿Y sabéis qué creo que pasa con esto? Que ante la dialéctica tan nociva que hay sobre los marroquíes, ante la violencia discursiva sobre los moros hacen, los menas son, tal no sé qué, de repente ha pasado algo que humaniza a un país. Claro. Y no saben gestionarlo. Y no pueden permitirlo. Efectivamente, y no solo efectivamente, porque necesitan que la dialéctica sea una dialéctica de odio. Y esto la desmonta, porque de repente empiezas a ver a gente sufriendo, que en verdad también os digo, para ver a gente sufriendo, o sea, hay en el barrio de la vuelta de la esquina de cualquier casa, claro. La cosa también es de repente verlo en una zona pues mucho más empeorada, ver una catástrofe tal. O sea, creo que esta humanización ellos no la quieren permitir porque los discursos de odio se alimentan de no humanizar a la gente, ¿no? Y no humanizar es simplemente no pensar que el otro merece dignidad igual que tú la mereces. A mí lo que me parece realmente es que este tipo de gente, o sea, yo te lo digo muy en serio, es un peligro para la sociedad, porque que una persona vea normal publicar esto, tú estás incitando, o sea, ya hay odio, ya existe racismo, una catástrofe, por el amor de Dios, la gente muriéndose, o sea, ¿qué más da tú, yo? O sea, bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Que no digo nada, que me echan de aquí, da igual, dilo tú. Pero este es el ejemplo, como decías, de la maldad, ya no es racismo, es que hay que ser malo para estar escribiendo estas cosas. De hecho, os voy a decir una cosa que me parece muy interesante. Cuando yo me puse a estudiar un poco el conflicto del nazismo con respecto a lo que pasaba empecé por la parte de género, ¿no? Pero luego vas un poco desentrañando cuál es el conflicto de el antisemitismo, por ejemplo, y una de las cosas que dice Hannah Arendt, que es una tía estupenda, maravillosa, y es que el mal es muy banal, que a veces nos pensamos que la gente mala, o que es lo que desemboca en que sean racistas, en que sean xenófobos, en que sean machistas, muchos de ellos, nos pensamos que es gente como que tiene articulado un discurso súper premeditado, tal, no, de verdad que que el mal es más banal, es más pobre mentalmente de lo que nos Totalmente pensamos cierto. que es. Y creo que hay que empezar a decirlo porque muchos de estos supremacistas, porque no deja de ser supremacismo esto, se piensan que ellos pertenecen a una élite intelectual que puede acceder a información a la que los demás no acceden. Y que por eso es literal, es que da un poquito de como lastimica, ¿sabes? Hay que empatizar con esa gente, ¿no? ¿Te imaginas? De la cabeza, no, es que es muy ridículo. Entonces ellos se sienten superiores en su percepción y en su ideología con respecto a eso. Pero esto me suena mucho al nazismo, ¿no? Mucho a esa ideología. Sí, pero porque los supremacismos se articulan así todos y son sectarios. Y de repente es como, bueno, vale, somos... yo me imagino que se reúnen ahí entre ellos en plan de... ¿no? Porque hablan así, seguro que hablan así. Sí. Y entonces de repente empiezan, buah, pero esto nos debería dar pena o no debería darnos pena. ¿Tú qué piensas?
Jo, una cerveza, por favor. Putos moros, venga, y ya está. O sea, creo que es como, no hay más, no hay nada más detrás de eso. No Es se puede sacar nada tristísimo. más. Sí. Hay que empatizarnos. Literalmente. Totalmente. Bueno, vamos a volver al principio, ¿no? Vale. A tu profesión, al tema del feminismo, esto que también nos gusta tanto y nos llama Sí. tanto la atención. ¿Por qué decides dedicarte a esto, ¿no? A la parte del feminismo. ¿Qué pasa en tu vida para que digas, quiero trabajar enfocada al feminismo? Vale, pues mirad, una de las cosas que más me pasa, y quiero dejarlo aquí como claramente que conste, que me parece importante que conste, y es que yo no he nacido en una de las familias más desfavorecidas de Marruecos, ni hay detrás de mí una historia de heroísmo, de Vale. cómo una niña sale de un pueblecito, ¿no? Como estas cosas que también parece que son a veces necesarias como para que alguien haga algo, y es como, no, hombre, si tenemos un poquito de dos dedos de frente y entendemos lo que es justo y lo que no es justo, incluso las mujeres que hemos nacido en contextos en los que hemos tenido y hemos gozado de ciertas libertades al margen de lo que les pasaba a otras mujeres de nuestro alrededor, tenemos que tener un poco la responsabilidad de decir por qué yo he tenido la vida que he tenido y tantas niñas y tantas mujeres no la han tenido. Porque al final es a mí lo que... O sea, para mí ese era el planteamiento, era... pues yo soy consciente de mi lugar en el mundo como mujer, pero sobre todo soy consciente y de la violencia que sufro por serlo, por nacer en el contexto en el que nazco y por cómo se estructura todo, sobre todo en la no mixidad o en las cosas que sí que son para mujeres y que no son para hombres, y en cosas muy pequeñas, pero que luego se acentúan cuando ves cómo es en el resto de la sociedad. Entonces a mí me pasaba que pues de repente iban queriendo entender, bueno, tenemos las mujeres cómo estamos posicionadas en Marruecos. ¿Somos iguales a los hombres? ¿No somos iguales a los hombres? Entonces empecé un poco a investigar y a ver lo que pasaba, y sobre todo empecé a leer a otras mujeres que les había pasado lo mismo en otros países, que no somos pioneras, esto, o sea, es como muy, ¿no? Ya ha pasado en otros lados. Y ahí te das cuenta de que en verdad es todo un sistema. Y es un sistema que no solo está dividido por una jerarquía sexual, sino que está dividido por dos mundos. Y es de mujeres que van a poder tener acceso a determinada educación, a determinadas libertades, y otras mujeres que no van a tener acceso a eso. Y cuando tú vives en esa dicotomía, que fue lo que me pasó a mí en Marruecos, porque yo fui a un colegio extranjero, pero de repente salía a la calle y yo me encontraba otra realidad de otras mujeres que vestían distinto, que se preocupaban por cosas distintas, que tenían necesidades distintas y que por lo tanto iban... o sea, lo que había que reclamar no solo podía depender de mi realidad, tenía que recoger la realidad de ellas. Y la realidad de las mujeres en Marruecos es muy amplio y hace falta bajarte del pedestal en el que naces, si naces en un pedestal de derechos, aunque luego internamente, y esto hay que entenderlo, ¿no? No es que simplemente por nacer en una condición social tú ya estés exenta de vivir cualquier tipo de violencia, porque luego están lo que se llaman las jaulas de oro, que es que muchas mujeres de clase media y de clase alta viven violencias terribles y aparte en un sistema... un buen estatus. Efectivamente, pero lo hacen encima en un estrato de la sociedad en el que los hombres tienen mucho más poder. Por lo tanto, es mucho más difícil contrarrestar ese poder. Claro. Yo, Nur, te veo así con el discurso me está encantando, pero yo sé que dentro de esa Nur hay un carácter muy fuerte. Y yo creo que tú eres de esas de decir, pues no, pues esto es lo que hay. Sí. Tú Te doy un peleas ejemplo, muy a diario. te doy un ejemplo. Sí, o sea, tú como feminista te peleas muy a diario. Tía, pues no te creas, ¿No? soy mucho menos beligerante de lo que ¿Sí? parece. O sea, hago mucho humor negro de mi feminismo también, eso es importante, hay que reírse de lo que... O sea, si no nos Siempre. morimos, Sí, porque claro. si no es que es terrible. Pero, o sea, sí que he sido siempre muy guerrera a la hora de querer entender. De repente era como, bueno, ¿y por qué no puedo volver a casa a las 9 de la noche con 17 años? Que esta es una pregunta que muchísimas mujeres no se hacen en España, pero que yo me he hecho viviendo en Marruecos. No, bueno, porque Pero lo y son... sin vivir en Marruecos, ¿no? Claro, claro. Yo me la he hecho viviendo aquí. Claro, ahí está. Pero de repente aquí es como un debate que se puede abrir. En Marruecos es que no había nada que abrir porque literalmente tú también llegabas a la conclusión de no. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, yo tengo que hacerme a esto. Y también yo me hice también bueno, si vas a salir a la calle, tienes que salir vestida de una forma determinada. Y a mí en la calle, o sea, te quiero decir, pero que
que eso no deja de ser más Nur, que... O sea, que tú has vivido en Marruecos toda tu Sí, vida. toda mi vida, desde niña. Claro, ¿Y yo nací y me crié allí. ¿Y cuándo viniste aquí a Con España? 18 años. Vale, Claro, O sea, yo soy una estudiaste en el novata cole- y aquí. estudiaste en el colegio español, en vale, Tánger, claro. efectivamente. Qué fuerte. Sí. Entonces, claro, la diferencia entre vivir en un colegio español, que no dejaba de ser la prolongación del colonialismo español. Sí, o sea, que yo he vivido en una totalmente. mini España y eso era una Claro. burbujita en la que Sí. estábamos muy bien, oye, y fue maravilloso en muchos sentidos, pero nos desconecta Yo mucho tengo de la amigos realidad. que también estudian. Ya te contaré. Ya A ver me si contarás conoces, cosas. A ver si conoces a la te veo, que te veo. Sí, porque... Justo, Ojo, ojo. Pues claro, entonces yo de repente ves esta cosa tan distinta y dices, vale, espérate, porque yo ahora estoy cayendo en que mi mundo no es el mundo real, no es la vida real. Claro. Y yo cuando empecé a salir a eso de adolescente y empecé también a trabajar con mujeres haciendo voluntariado, yendo a zonas específicas, a conocer a mujeres, pues de repente me acabé dando cuenta del impacto que tenía la diferencia entre unas y otras y lo importante que tenía que ser tener en cuenta lo que le pasa a las demás. Vamos a profundizar un poquito más Venga, en este dale, tema, ¿vale? a ver. Según las estadísticas, ¿vale?, de abusos del Ministerio de Interior, los delitos sexuales han crecido un 54% en 5 años. Tengo la sensación de que cuanto más se hace, menos se nota, menos resultados hay. ¿Vale? Necesitamos una respuesta, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuanto más inversión hay por parte del Ministerio de Igualdad, cuanta más propaganda hay, más publicidad, tenemos ahí los datos y esto no para de crecer. ¿Qué pasa? Vale, mira, espera, prefiero... es que me parece brillante esta pregunta, pero es que quiero decir una cosa Dila. que he descubierto. Iba a hacer un vídeo reels de esto, pero mira, os lo voy a dejar por aquí. Vale. Han salido estadísticas sobre el porcentaje de hombres que han cometido asesinatos en contra de sus mujeres o de sus parejas y la nacionalidad de las víctimas, ¿vale? Y las víctimas mortales de la violencia machista, ¿vale? ¿Qué es lo curioso de todo esto? Es que hemos visto las estadísticas de cuántas víctimas son víctimas extranjeras, ¿vale? Y esto contrarresta de 42 asesinatos, 16 son mujeres extranjeras, cuando, o sea, proporcionalmente eso es una burrada. Vale. Por lo tanto, el espectro de violencia que se comen las mujeres extranjeras en España ¿Es mayor, dices, al nacional? no es mayor al nacional, pero proporcionalmente es una burrada. Vale. Porque no hay tantos millones y millones y millones de extranjeros. Claro. ¿Y entonces qué pasa con estas leyes? Claro, ¿por qué os digo esto? Porque los titulares es crece el número de abusos por los extranjeros que hay. En todo caso, la realidad es que lo que crece es el número de mujeres extranjeras que están siendo violentadas y que proporcionalmente, ante el discurso racista y xenófobo de los hombres moros vienen a violar a nuestras mujeres, lo que está demostrado es que los hombres españoles asesinan a mujeres españolas, no a mujeres extranjeras, y que los hombres extranjeros están casados o en pareja con mujeres extranjeras. Y esto lo demuestran las variables que, de hecho, o sea, están disponibles en el informe de igualdad del 4 de septiembre que salió. Y esto es súper importante de decir, porque desmiente el gran lema de que los menas son los que violan en su mayoría, de que son los hombres extranjeros los que más violan. Esos estereotipos que Y suelen... no solo eso, sino que las estadísticas te dicen cuáles son los matrimonios que conducen a los asesinatos machistas. Un mena no puede estar casado, un menor extranjero no acompañado no está casado. Entonces, esto es crucial. Y lo que pasa con las agresiones sexuales y cómo ahora mismo las estadísticas están saliendo es que yo creo que se está empezando a contar las agresiones, les están empezando a contar las agresiones sexuales. Creo que ya existían antes, lo que pasa que ahora se visibilizan, se visibilizan y a lo mejor por y eso se impacta denuncian más, ¿no? Y por eso tenemos también la sensación de que esto De que ha pasa crecido. todo el rato. Y sin embargo, también estoy segurísima de que hay un factor clave que tiene que ver con la exposición que tiene la gente joven a la pornografía y a la violencia de la pornografía. Y es que la gente joven cada vez menos sabe lo que es la sexualidad y considera que entiende el sexo cuando lo que entiende es una forma violenta de relacionarse con las mujeres. Absolutamente. Hablando de acuerdo. este tema, la ley del solo sí es sí. ¿Es una ley que crees que nos ha ayudado o nos ha perjudicado? Creo que es una ley que tendría que haber contado con
mujeres especializadas en materia de violencia machista y en materia de violencia sexual, y que tenía que haber previsto todos los desencadenantes que iba a haber. Cuando sale la ministra Irene Montero a decir no, es que es la aplicación de los jueces que es patriarcal y machista porque la ley está bien, lo que hay que entender es que tú, cuando legislas en un país en el que sabes que puede haber una mirada patriarcal por parte del Poder Judicial, tienes que tener en cuenta que eso puede darse y por lo tanto que las penas pueden disociarse y que puede llevar a ver las condenas absolutorias que hemos visto. ¿Qué pienso también? Pienso que cuando tú no diferencias muy bien qué es lo que pasa en esta ley, la diferencia entre el abuso sexual y la agresión sexual, de repente hay que tener en cuenta que no se puede penar, o sea, hay un principio en el derecho que es el principio de proporcionalidad. Tú no puedes penar de la misma forma que se toque el culo a una mujer que se viole a una mujer. Cuando esos límites no quedan tan marcados desde la buena intención, porque es desde la buena intención de ampliar los márgenes penales, lo que damos es que la posibilidad de que alguien que ha tocado el culo a una mujer pueda tener una pena mucho más elevada, y lo contrario, que una agresión sexual pueda tener una pena mucho más baja. Encima aquí, una de las cosas que no se tienen en cuenta es que hay agravantes y hay atenuantes, y los agravantes son los que aumentan las penas y los atenuantes son los que reducen las penas. Entonces, ¿tu conclusión? Mi conclusión es que... Pero aquí unas respuestas, ¿buena o mala? A mí no me gusta como ley. Eso era. Vale. O sea, estamos de acuerdo. Caso Rubiales. Rubiales, ¿Te ¿qué pasa con Rubiales? ¿Te parece justo la exposición mediática que se ha hecho del caso? Me parece justa la exposición que se ha hecho del caso. Me parece justo que las mujeres españolas, en su mayoría, empiecen a contar lo que han vivido en ejercicios de subordinación con respecto a sus jefes, porque allí nos estamos jugando. Pero una cosas cosa, muy no, graves. se cataloga como agresión sexual, ¿eh? Claro. ¿Estás a favor? Sí. Es que ese es el problema. Lo que va a pasar es que probablemente la pena de Rubiales vaya a ser mucho más alta de la proporcionalmente socialmente admitida. Y vamos a tener que lidiar con un problema muy grande, porque no se va a permitir de cara a ojos de la sociedad que de repente salga una pena tan grave para algo que se considera un delito menor dentro de la agresión sexual. ¿Y por qué a él se le va a condenar con mayor dureza? Porque los límites entre el abuso sexual y la agresión sexual están más difuminados en la ley del solo sí es sí. Y entonces va a depender mucho de la interpretación jurídica que se haga en ese momento. Y ese es el problema. ¿Qué pasa con el caso Rubiales? Es que es un caso que tiene muchísima trascendencia social y política, que veremos cuál será el fallo jurídico y a partir de ahí podremos desentrañar qué pasa con la ley del solo sí es sí en este caso, pero sobre todo pasa una cosa, y es que las denuncias que se hagan y que se tienen que hacer, yo desde mi perspectiva, tienen que tener muy claro que en el caso de Rubiales de lo que estamos hablando es del uso de poder en una situación en la que tú tienes un poder de privilegio con respecto a una subordinada. Y ahí estamos hablando de el encargado de cafetería que le toca el culo a la pero el beso limpieza. Fue por parte de los dos. Claro, ahí está. Para mí no fue por parte de los dos. Claro. Aquí nos vamos a picar tú y yo, Claro, ¿no? pero da igual. Si es que eso, para mí no... Fíjate que creo que eso se dictaminará en su momento y que nuestras opiniones no dejan de ser como un poco formar parte del ruido que se está generando en torno a este tema. Creo que eso se podrá delimitar y que el juez que le toque lo haga. Pero a mí lo que me preocupa de esto es lo siguiente. Sí que hay casos de abuso de subordinada, porque de repente un jefe se encuentra con una subordinada y usa su poder y su privilegio para tocarla, perseguirla, amedrentarla, abusar sexualmente de ella. Sin embargo, las cacerías que tienen que ver con señalar a hombres que simplemente nos caen mal o no nos gusta cómo se comportan en la vida, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y yo soy muy crítica con esto, porque de hecho lo que ha pasado es que empiezan a salir alegatos que tienen que ver con hombres que simplemente, porque sí que de repente han salido los que sí que han abusado de su poder cuando tenían a mujeres más jóvenes trabajando para ellos como subordinadas laboralmente, pero luego también han salido de repente historias de, bueno, porque no sé quién se acostó con no sé cuánto y sabemos que estuvo con no sé quién, y es como, vale. O sea, el adulterio no está penado por la ley. Uy, y eso me suena al caso Rosa Peral también. Ahí está. Entonces, sí. Pero que aparte que nosotros no podemos, o sea, a ti te puede no gustar un hombre, pero juzgar la vida sexual a un hombre es una cosa, y
Otra cosa es el señalamiento del uso del poder que tiene un hombre con respecto a su empleada, ¿vale? Y creo que hay que diferenciarlo porque lo que hace es que cuando salen casos graves, de repente todo se difumine porque hay gente en Twitter con fotos de gatitos contando historias de tíos que no están verídicamente demostradas. Y eso es un problema. Nur, nos has dejado, pero vamos. Pero mira, si alguien tiene una duda, a por Nur. No, está muy bien que nos expliques todo es que esto. creo que hay que ser realistas. No, claro. Y en 30 minutos está súper bien. Y es que totalmente. Queremos jugar contigo a un juego que se nos ha ocurrido y en el que nosotras te vamos a dar unas afirmaciones y tú nos vas a decir si tú consideras que es machismo o no es machismo. Vale. Muy sencillo, ¿es machista o no es machista? Venga, vale. La primera. A ver. Escucha, y si digo pasapalabra me va chupito. Exacto. Venga, totalmente. Venga, vale. Eso venga. es. Casos Rubiales. Machismo. Madre mía. Decirle a una jugadora de fútbol que está gorda. Gordofobia. Pues bébete el chupito. Vale, me bebo el chupito. Oye, el chupito, cambiamos el vaso, ¿vale? Hoy es el normal. Un piropo. Depende de cuál. Un piropo. A mí me llamas guapa y no me parece violencia machista. Guapa. Vale, pero eso es un piropo, entonces no. Tía, de verdad, ¿eh? No lo sé, depende de su cara, ¿te imaginas? No. Chupito. No. Venga, va, no chupito. es. No, depende de la circunstancia, del momento y de todo. Qué guapa eres. No es machismo. Pero eso es un piropo, entonces no. Vale. Venga. Invitar en la primera cita. Melón. Yo soy súper mora para esto. Dale. Yo lo Esto siento mucho. Esto confirma A mí, como que yo esto tenga que no hacer- tiene nada que ver con el feminismo. Nor, Espera, guaja como yo- tatria escucha, magrebía. como yo tenga que hacer un bizum de un helado, a mí ese señor no No me me vuelve a vuelve- ver en su Lo bloqueo del vida. teléfono. Por supuesto. O sea, que no es machismo. Pero porque me parece una cuestión de clase, simplemente. Yo soy una señora de la vieja escuela. Totalmente, Ya está, no que te pasa parece un nada. detalle. Sí. Venga. Absolutamente. Vale, Vivir- vivir económicamente de tu marido. No es machismo. No es machismo. No, ¿cómo va a ser machismo si cobramos menos que ellos y si encima nosotras paguimos? Faltaría más. Bueno, eso es un melón que tendríamos que abrir, pero no tenemos Venga, tiempo. dale. pero- A ver, que tu marido o chico siempre quiera conducir. Es absurdo. ¿Machismo o Por no? mí que conduzca él. Es que encima tengo miedo a conducir. Joder, es que soy ¿En la peor serio? feminista del mundo. Vale. A mí no me parece machista. Vale. Que tu chico no limpie los platos porque está cansado de trabajar. Es que yo también estoy cansada. ¿Y Vale, sabes qué ¿machismo hago? entonces o no? Sí. Es machismo Bueno, esto. es que pero depende. O sea, si tú estás cansado y yo estoy cansada, pactamos en que nadie lava los platos. ¿Y quién lava los me No, parece pero por machista. norma general, ¿sabes? Oye, mira, Nur, es que yo estoy Ah, cansado, no, bueno, lava es que tú llega los un platos. momento o sea, no me parece machismo explícito, pero me parece una dinámica machista. Vale, perfecto. Porque, Vale. Nos sirve. porque asumes que yo lo voy a hacer. Claro. Y yo no lo voy a hacer nunca, es que no lo hago. Yo tampoco. Y ya está. Vaya melón Vale, estamos ya, abriendo. tía. A ver, siempre levantarte tú cuando el bebé está llorando. Cuando estás durmiendo y el bebé llora. Eso es falta de corresponsabilidad y eso es machismo, es estructuralmente machista porque es patriarcado. Ahora bien, también os digo, a ver cómo se levanta mi señor marido si un día lo tengo y coge al niño porque me puede dar un chungo como no lo haga bien. Pero Lo bueno. puedes hasta matar Sí, incluso sí. a él. Vale, seguimos. Hacer un regalo como una batidora. Regalar una batidora. ¿A quién? Pues que te regalen a ti una batidora. Hostia, tía, con lo cagas que son. Eres una feminista de sinceramente, pantalla. sí, un poquito, lo que conozco. las típicas aspiradoras Dyson. Hostia, tía, ¿de verdad tú vas a decir que no? O sea, Tía, A ver, mira, no es que digas que no, pero hombre, a mí me tocarían mucho es que, los tía, ¿sabes pies qué pasa? que me regales No, algo ¿sabes para qué pasa? cocinar. Que la Se lo regalas a ti. Que la paleta de maquillaje me prefiero comprármela yo porque yo sé lo que me gusta. Es Entonces, más barata. pero la aspiradora, Depende del maquillaje. bueno, Vale, la depende del aspiradora al maquillaje, final pero puedes acertar. Escúchame, una Dyson, tía. Ya, tía. Que no, o que una no, Thermomix. Tú imagínate que le hagan una Thermomix ahí. A mí me hacen un regalazo. Le pides salir tú a él, ¿sabes? Vale, la última. Dime. Pagar el alquiler a medias. Que sí Es es machista. ¿Es machista? ¿O no? Pero, no, espera, Te estamos no. haciendo pensar. No, pagar la el alquiler respondes a tú, a mí no me la medias. respondes. Pagar el alquiler. Hombre, yo creo que. Espera, depende mucho. Es que de esto, mira, os lo voy a decir ya. Venga. Hay que pagar proporcionalmente a lo que se cobra. ¿Vale? Esto es muy importante en el supuesto de que cuando, o sea, vamos a ver, me parece absurdo que conociendo las brechas salariales, si tu marido cobra 5.000 euros y tú cobras 1.000 euros, Pongamos tú un salario base, ¿no? Claro,
vamos a poner, ¿vale? 1.500 euros. Venga. Y la mujer, ¿vale? Y 3.000 euros el señor marido. ¡Hala! Yo creo que hay que pagar proporcionalmente a lo que se cobra. Ahí O que lo estamos co- o todos que de lo acuerdo, paguen. pero estamos hablando en el supuesto normal de que los dos cobráis igual. De los dos cobráis A igual. mitad, de los sí. dos pagáis a media. Venga, Sí. va. ¡Tú qué horror! Y con un té. Pues Venga. con un té. Joder, chicas. Oye, no. A ver, sinceramente. Venga, va, dilo. Sinceramente. A la pantalla. A mí me gusta vivir en casas compradas. Que no. A ver, sí, pero sí, yo sé por qué sí. Sí, No. porque las dinámicas de poder ahí yo creo que son interesantes de analizar y creo que es una manera también de decir, hola, ¿qué tal? Este es mi sitio, este es el tuyo y yo soy No, autosuficiente. necesitamos más programas Con contigo. Dios, porque ¿sabes es qué que pasa? no. Que yo, o sea, yo necesito echarme novio y contaros cosas de estas. Por pero- favor, los candidatos, No, escribirnos. ¿qué candidatos Brandcom? Oye, un té con amor. ¿Por qué no? Luego te cuento, ahora Sí, te cuento. ¿imaginas? Oye, Está disponible, por favor, esta chica tan Bueno, y tú y guapa. yo tenemos que hablar, pero tú dijiste que no te relacionabas con marroquíes. Bueno, Bueno, a ver, que no me se va a atraían. liar. Nur, se va a liar, no la líes más, que nos O sea, tenemos no, que ya ir. lo sé. se ha acabado, María. Oye, Nur, ha sido un auténtico placer, de verdad. Qué guay, Muchísimas chicas. Me ha gracias. encantado conocerte y Totalmente. ojalá tenerte otra vez. Gracias porque por me venir. hacen- Gracias por venir y recordamos que vienes desde Madrid, así Sí, que te sí, damos sí. muchísimas Que me ha las llovido gracias. y que por eso ellas están con el pelo liso y yo llevo el pelo así. Es verdad, Eso le ha es muy llovido. importante, ¿vale? Ay, Porque Dios aquí mío. feministas, pero un poquito frívolas de vez en cuando también. Totalmente. Y ella lo ha demostrado. Y a vosotros, daros las gracias y nos vemos en el A un próximo pro- podcast. Sí, próximo podcast. Adiós.